Hola, soy Alberto Samperio de Haciendas Bio. Haciendas Bio, una empresa productora de frutas y hortalizas en ecológico con unas 1.500 hectáreas en producción y aproximadamente unas 40 referencias. Tenemos centros de distribución en Badajoz, Sevilla, Almería, Gran Canaria, Valencia, Lérida, Tarragona y Zaragoza. Prácticamente la mayoría de nuestra producción se destina a exportación, pero tenemos el gran objetivo de ser marca referente en el mercado nacional a través de nuestra marca propia BioVivo. ¿Qué implicación tiene Haciendas Bio en Fertinova? Pues Haciendas Bio es empresa colaboradora en el proyecto, ya que en una finca de la empresa se está llevando a cabo una experiencia piloto con la instalación de un equipo de riego de precisión que controla de forma independiente y automática un sector de riego de una parcela de nectarina. ¿Cómo se gestiona el agua y en las explotaciones? En cultivo al aire libre, lo que hacemos son programaciones en base a la evapotranspiración de referencia y al coeficiente del cultivo. Lo que hacemos es darle una instrucción al encargado de riego que consiste en decirle los minutos por 1000 metros de hecto que tiene que aplicar en cada momento fenológico del cultivo. Él es encargado del riego, el que se descarga los datos de la estación meteorológica más cercana a su finca y hace los cálculos. Una vez que obtiene los cálculos, los introduce en el programador. En invernadero se basa un poco más en la experiencia del gestor. Él es en el que, en base a cómo se encuentra el cultivo en cada momento y en base a los valores de tensiómetros que tiene instalados en el cultivo, el que determina los tiempos de riego. Ahora mismo estamos desarrollando la implementación de equipos de toma de medidas de radiación solar y estado hídrico del suelo, para en un futuro poder hacer programaciones de riego en base a evapotranspiración de referencia y coeficiente del cultivo. ¿Qué manejo hacen especial de destacar en relación al manejo del agua y del fertilizante? En todo momento pretendemos un manejo eficiente del agua y del abonado. Con el abonado es más difícil, ya que al tratarse de agricultura ecológica, prácticamente en el 95% de los casos se hacen abonados de fondo, para que la planta vaya captando los macronutrientes y micronutrientes progresivamente según estos se vayan mineralizando. Las necesidades de abonado se determinan en base de análisis foliares hechos en los momentos de estabilización del cultivo. En cuanto al riego, sí que hacemos una gestión más eficiente del mismo, ya que la empresa ha instalado o ha instaurado un sistema de gestión del riego que consiste en una vigilancia de los sistemas de limpieza, de la limpieza de los sistemas de riego, de tomas de presiones en las entradas y salidas de las tuberías y medida de potencial hídrico de tronco al mediodía solar. En todo momento estamos viendo si nuestros cultivos están infrarregados o suprarregados. Problemas a los que se enfrentan los productores en el manejo eficiente del agua y los fertilizantes. La falta de utilización de la tecnología disponible se debe a las necesidades de formación, dedicación e inversión que estas tecnologías suponen para los agricultores. Los agricultores no valoran dedicar tiempo a ver gráficas, a interpretar datos y en muchos casos no saber ni interpretarlos. Por tanto, es necesario que estas herramientas sean muy sencillas y que además tengan un buen asesoramiento agronómico al inicio, porque si no, estos proyectos se verán abocados al fracaso y la tecnología se convertirá en cadáveres tecnológicos dentro de las explotaciones.